Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rosa Cristina García Hernández. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho en el octavo cuatrimestre en la Universidad Interamericana para el Desarrollo, UNIT Campus Coatzacoalcos. Esta es una actividad de un podcast donde hablaré sobre los sujetos del derecho internacional público y esta materia es impartida por el licenciado Arturo Alcázar Mata. Para ponernos en contexto sobre el tema, entendemos por sujetos del derecho internacional público a aquellos entes con capacidad jurídica internacional para contraer obligaciones y exigir derechos para así poderlos reclamar por medio del ius standi ante los tribunales internacionales. Hasta hace poco únicamente los estados eran sujetos del derecho internacional, pero debido a la interdependencia de los estados, al surgimiento de las organizaciones internacionales y la influencia del derecho internacional en los individuos, este concepto se ha ampliado, y es así como bien el Estado continúa siendo el sujeto típico por excelencia del derecho internacional, pero existen otros sujetos atípicos con capacidad de obrar limitada, como lo son la Santa Sede y la Ciudad del Vaticano, la Orden de Malta, los beligerantes, el individuo y los organismos internacionales que más adelante les voy a explicar. El Estado para el Derecho es una comunidad constituida por un orden jurídico determinado que presenta características propias. Por otra parte, el Estado implica su imperio en un territorio, visto en un sentido amplio que comprende la superficie terrestre, el subsuelo, el espacio suprayacente y el mar en la extensión y modalidad que fija el derecho internacional. También tiene una lógica dimensión personal, que es la población, cuya ausencia hace imposible el derecho. Por otra parte, el Estado se representa en las relaciones internacionales conviviendo e interrelacionando con un conjunto de estados respecto de los cuales guarda una relación de independencia, de igualdad, en un sistema descentralizado. El Estado no depende de ningún otro. Esto quiere decir que ni de cualquier otro sujeto de derecho internacional, pues estas características son de manifestación a causa de su soberanía, que como vimos es un elemento fundamental el cual le da estructura al derecho internacional. Gracias a la soberanía que tienen los estados, puede existir un sistema que conviven y se relacionan en todos los sentidos. Sin embargo, también existen excepciones y es el caso de lo que en la práctica internacional se le ha denominado como estados dependientes, que son los que de común acuerdo dependen de otro estado soberano. Los ejemplos son el Reino de Batam, los Valles de Andorra, el Sultanato de Brunei y el Principado de Mónaco. Como anteriormente mencionaba, el Estado es el sujeto del derecho internacional típico por excelencia, y su estructura de la sociedad internacional es básicamente de los estados soberanos interrelacionados entre sí, y este hecho implica que la soberanía estatal juega un papel relevante en el derecho internacional actual, constituyendo un principio constitucional, y así es como vemos que el derecho soberano está inserto en la comunidad internacional y por esto en consecuencia no puede ser totalmente soberano, sino que está limitado por la misma comunidad internacional y sus rasgos de subjetivismo, discrecionalidad, voluntarismo y relativismo que la soberanía imprime al derecho internacional. Las organizaciones internacionales son sujetos indiscutibles del derecho internacional, pues estos tienen características propias que las singularizan de los otros sujetos. Son creadas por medio de un tratado internacional, pues pueden participar en la creación de una nueva organización internacional y una vez estas creadas se diferencian de los estados que le dieron origen. Esto es que tienen una voluntad propia independiente, pues su ámbito de competencia no es territorial sino funcional. Esto quiere decir que su competencia se refiere a ciertas materias como económicas, culturales, políticas, etc., pues poseen un derecho interno propio que regula el funcionamiento de sus órganos internos y su personal. En su actividad exterior están reguladas por el derecho internacional, además de que la personalidad jurídica de las organizaciones internacionales se caracteriza por la facultad que poseen de mantener relaciones diplomáticas con los Estados miembros u otros terceros.
Baste como ejemplo mencionar que la Organización de las Naciones Unidas tiene representaciones diplomáticas en casi todos los Estados miembros. Para continuar con los sujetos del derecho internacional público, continuaré con las organizaciones parecidas a las estatales. Este tipo de organizaciones tiene algunas características similares, sin que podamos afirmar que son totalmente organizaciones estatales. Sin embargo, se consideran que son sujetos del derecho internacional. Aquí mencionaré a lo que es la Iglesia Católica y a la Soberana Orden de Malta. En la Iglesia Católica hay una discrepancia en la doctrina del derecho internacional en lo relativo a determinar quién es el titular de la subjetividad internacional, si la Iglesia Católica, la Santa Sede o el Vaticano. En el 11 de febrero de 1929, la Iglesia Católica y el Reino de Italia celebraron los denominados Pactos de Letrán, mediante los cuales se crea la Ciudad del Vaticano, y estos contienen por consecuencia regular las relaciones entre la Iglesia y el Estado y crear una independencia en la Iglesia Católica, con una organización concreta compuesta de un territorio, que esta sería la Ciudad del Vaticano, con una autoridad que la representa, que es el Sumo Pontífice. En ejercicio de su subjetividad internacional, la Iglesia Católica realiza tratados internacionales que son dominados concordatos y tiene derecho a enviar y recibir agentes diplomáticos, así como los documentos que regulan la constitución y funcionamiento de la Iglesia Católica son indudablemente los Pactos de Letrán y su ley fundamental. En conclusión, se puede decir que la Iglesia Católica como poder material cuenta con una plena organización que le permite tener una estructura interna e internacional y una indudable subjetividad internacional, aunque no se le considere una organización estatal. Ahora bien, la Soberana Orden Militar de Malta es nacida en el siglo XI con fines hospitalarios y militares, con una importante participación en las cruzadas. Después de cambios de sede desde 1834, se estableció definitivamente en Roma. La Soberana Orden es un fenómeno del derecho internacional, pues está constituida en el nivel interno y tiene una constitución que data del 24 de junio de 1961 y su subjetividad internacional se manifiesta de la siguiente manera, es decir, tiene posibilidad de concertar tratados con la finalidad de llevar a cabo su actividad hospitalaria y asistencial, y mantiene relaciones diplomáticas con muchos estados, es decir, es titular del jus legati. Como decíamos anteriormente, la Soberana Orden es un fenómeno del derecho internacional, pues por una parte su manifestación de la subjetividad internacional es clara y por otra guarda cierta dependencia religiosa con la Iglesia Católica. Sin embargo, esta le otorga amplia independencia. Por ejemplo, la Soberana Orden tiene acreditado ante la Iglesia Católica un representante de carácter diplomático. Para concluir, la Soberana Orden Militar de Malta es un sujeto parecido a los estatales sin que sea un ente estatal, más bien es un sujeto sui generis del derecho internacional. El individuo como sujeto del derecho internacional tiene una subjetividad jurídica muy limitada. Sin embargo, no hay duda que es un sujeto del derecho internacional. En primer término, recordemos que las convenciones de Ginebra de 1949 y sus protocolos de 1977 protegen al individuo, es decir, en este caso el individuo es titular de derechos reconocidos en instrumentos internacionales. Es en el ámbito de los derechos humanos y en el del derecho humanitario internacional donde el individuo encuentra sustento para su subjetividad internacional. Y para que exista la subjetividad internacional, se necesita que haya legitimidad activa para reclamar el incumplimiento del derecho y legitimación pasiva para sufrir los efectos para tal cumplimiento. La evolución de la subjetividad internacional parece muy activa, ya que manifiesta la evolución de las relaciones internacionales en donde aparecen nuevos factores de poder y es precisamente esta situación la que lleva a ciertas confusiones. El hecho de que sean indudables factores de poder algunos entes internacionales no significa que tengan una subjetividad jurídica en el derecho internacional público, pues para ser considerado sujeto del derecho internacional es necesario pasar por un riguroso examen alrededor de sus derechos y obligaciones internacionales y su capacidad de ejercicio. En algunos casos, como por ejemplo los países
subdesarrollados como una nueva categoría de sujeto. Son proyecciones que todavía no están totalmente maduras, ya que no resisten por ahora un examen sobre sus derechos y obligaciones internacionales y su capacidad de ejercicio. Para concluir ya con esta actividad, podemos ver que en la doctrina no hay una corriente dominante. Son ideas, conceptos que no tienen del todo base teórico-práctica sólida, que puedan ser proyecciones de instituciones de la subjetividad del futuro. Muchas gracias.